Policías. ¿Cuál es el caso de desaparición más escalofriante en el que han trabajado? No soy policía, pero trabajo en un banco rastreando transacciones en cuentas bancarias, en coordinación con la policía. Un día, un policía llamó y dijo que querían rastrear las cuentas de una mujer que había desaparecido, a manos de un peligroso traficante. Las últimas transacciones que pude rastrear desde que desapareció fueron en una de nuestras sucursales. Saqué las imágenes del CCTV, y se veía al traficante sacar un montón de dinero de la cuenta de la mujer. Al día siguiente recibí una alerta que indicaba que la cuenta realizó una compra. La compra fue en una ferretería. Poco después, la siguiente compra fue de un limpiador de alfombras. No hace falta decir que los policías nos contactaron y nos dijeron que tenían fuertes sospechas que el traficante la asesinó, pero no pudieron localizar el cuerpo e inculparlo directamente. Me sentí como si hubiera presenciado un asesinato a través de simples transacciones financieras. En el pueblo donde crecí, una mujer de unos 30 años, sus 3 hijos y su automóvil desaparecieron. Su esposo era conocido por ser un patán, y la primera teoría era que ella se había hartado y lo había abandonado, pero sus padres no sabían nada de ella, su cuenta bancaria no se usó, etc. Después de una semana, todo el pueblo se empezó a preocupar. Ella había recogido a los niños de la escuela y nunca llegó a su casa, a pesar de que la escuela les quedaba a 10 minutos. Finalmente, un niño de 10 años, amigo de su hijo, recordó que su amiguito le comentó que estaba emocionado porque iban a ir a McDonald's. El McDonald's más cercano está en otra ciudad. Finalmente la policía se dio cuenta que ella había tomado una ruta más corta, por una carretera al lado de un acantilado. Se dieron cuenta porque encontraron el auto, con todos dentro, en el fondo del acantilado. Aparentemente la madre perdió el control del vehículo, y murieron en la caída. Mi abuelo era bombero y me contó esta historia hace varios años. Su equipo llegó para apagar un incendio en un pueblo rural. Era de madrugada, y, para el momento en que llegó el camión de bomberos, había varios curiosos cerca de la casa en llamas, y dicen que escuchaban gritos de ayuda desde el interior de la casa. Empezaron a apagar el fuego y 3 bomberos, incluido mi abuelo, entraron al edificio por la puerta de atrás, para intentar rescatar a las personas atrapadas dentro. Lo extraño es que no encontraron a nadie. Apagaron el fuego y despejaron todo el lugar, desconcertados por la ausencia de personas, vivas o muertas. Investigaciones confirmaron que el fuego comenzó en la cocina, probablemente en la estufa, donde había comida a medio cocinar. Por lo que todos sabían, la pareja que vivía allí se había quedado en casa esa noche. Mi abuelo y sus colegas tienen un mal presentimiento, así que hacen que la policía local se involucre. Los investigadores descubren sangre en el piso de una habitación, pero cualquier otra evidencia fue destruida en el incendio. No pueden confirmar a quién pertenece la sangre. Aparentemente no coincidía con el tipo de sangre de las 2 personas desaparecidas. Reportes posteriores de vecinos dicen que aparentemente había una camioneta no identificada que estaba estacionada afuera de la casa. Camioneta que se fue justo antes del reporte del incendio. La investigación se estancó, pero más de un año después encontraron, en una tumba en el bosque, a varios pueblos de distancia, los restos quemados del hombre que vivía en la casa incendiada. Lo identificaron con su ADN. Nunca encontraron a la mujer, así que se sospecha que ella mató a su marido y quemó la casa para ocultar su crimen. Sin embargo, nunca se resolvió de dónde venían los gritos que los vecinos escucharon dentro de la casa.
No soy un oficial de policía, pero mi abuelo lo era. Formó parte de la fuerza policial desde los años 60 hasta principios de los 80. En algún momento durante la década de los 70, fue asignado a un caso de un hombre desaparecido que ya llevaba tiempo abierto, y en realidad había sido reasignado debido a la falta de nuevas pruebas. Él y su compañero pasaron meses luchando para mantener abierto el caso. Un día fueron y registraron nuevamente la casa del desaparecido. Esto causó un gran revuelo entre la familia, ya que realmente no habían movido sus cosas, ni habían estado en su hogar desde que el caso se había calmado. Obtuvieron permiso casi un mes después de pedirlo. Cuando registraron la casa encontraron un recibo de la compra de un auto, escrito a mano, el bote de basura del baño. Lo habían pasado por alto las primeras veces. Rastrearon al tipo que le vendió el auto, y él dijo que el desaparecido había mencionado que iba a guardar su auto en una cochera, hasta que tuviera el dinero para comprarle el seguro. Hasta les dio el nombre de la ciudad donde dijo que lo guardaría. Fueron a la ciudad, y obtuvieron órdenes de cateo para cada cochera en renta. A pesar de que no tenían pruebas de que alguna vez había alquilado una. Después de un par de días encontraron el auto, con el desaparecido adentro. Aparentemente, su cuerpo estaba casi momificado, debido a la falta de sol, aire y humedad. Se piensa que se suicidó accidentalmente mientras trataba de arreglar el auto. Habría cerrado la puerta de la cochera, porque su auto no estaba asegurado, y no quería que nadie lo viera y lo robara. Así que murió de envenenamiento por monóxido de carbono. Esto es indoloro, básicamente te duermes y luego mueres. Ni siquiera se habría dado cuenta. Llevaba perdido 5 meses, y nadie lo encontró porque no le dijo a ningún amigo o familiar sobre el auto, o la cochera. En el pueblo donde vivo hubo un caso escalofriante. Una niña de 12 años desapareció. Toda la ciudad, la policía estatal, y creo que también el FBI, se involucraron en la investigación. Hubo grupos de búsqueda en el bosque y por las calles durante 2 o 3 días. Resulta que la niña había ido a la casa de unos compañeros de la escuela, para que le ayudaran a arreglar su bicicleta. Pues a este par de adolescentes, hermanos, uno de 15 y el otro de 17, se les ocurrió robarle la bicicleta. La niña luchó, y uno de los hermanos terminó estrangulándola en su sótano. La encontraron unos días después de su desaparición, en el bote de basura de la casa de los niños asesinos. Uno de los hermanos se tomó una foto sacando la basura, y la subió a Facebook. Incluso se presentaron al funeral, fingiendo tristeza con la familia de la niña. Cuando uno de los hermanos salió de la cárcel, lo volvieron a arrestar inmediatamente por robo a casa-habitación. Una familia ejemplar. Soy trabajadora social. Lidié varias veces con una joven madre que siempre desaparecía por varios días, dejando a su hija con familiares. La reportaron como desaparecida varias veces, pero siempre reaparecía con alguna excusa tonta. Resulta que ella se iba de juerga con su novio narcotraficante a otro pueblo cercano. Un día esta mujer me llama, y me dice que su hija fue secuestrada. Investigo un poco y me encuentro con que la tía se llevó a la niña, porque su madre es una persona terrible. El Estado no quería involucrarse, así que le tenemos que devolver a la niña. Ese día le dije a mi compañero, que esa mujer definitivamente morirá en unos pocos meses. Probablemente aparezca en una zanja o la encuentren en el río donde va a visitar a su novio narco. 3 meses después, apareció en las noticias el caso del cuerpo de una mujer encontrada en el río. Era esta mujer. Su novio la apuñaló y la arrojó al río. La historia de Brandon Lawson. Se quedó sin gasolina en la carretera a medianoche, y llamó a su hermano para que lo ayudara.
Poco después, llamó al 911 e informó que alguien lo había perseguido en el bosque y que necesitaba a la policía. Finalmente, su hermano y un oficial de policía llegaron al lugar y encontraron su camioneta abandonada, pero no había señales de Brandon. Brandon llamó a su hermano poco después y dijo que estaba sangrando y que estaba a 10 minutos de distancia de su camioneta. Esa fue la última vez que alguien escuchó de él, y nunca encontraron un cuerpo, a pesar de muchas insistentes búsquedas. No soy policía, pero, cuando estaba en la preparatoria, un compañero de mi clase salió a pescar con su papá un fin de semana en la bahía. Nunca volvieron. Las búsquedas continuaron por meses, pero nada. Nunca encontraron ningún cuerpo. Encontraron su lancha unas semanas después, vacía. Han pasado 8 años y nunca se ha encontrado nada. Se supone que cayeron por la borda, tal vez en una tormenta, y se ahogaron. Pero ambos eran pescadores experimentados y podían nadar fácilmente. Es extraño que nunca se encontraron cuerpos. La parte más rara es que estaban en una zona muy concurrida. La pesca es muy normal en mi estado, y nadie vio nada. Salieron y nunca volvieron. La novia del chico tardó años en superarlo. Fueron novios por años y todos teníamos la misma edad. Ella nunca se recuperó realmente. No soy un policía, pero en mi pueblo natal, hace apenas un mes o dos, una niña de 14 años desapareció. Un vecino lo reportó a la policía, porque no había visto a la niña en 2 semanas. La policía inmediatamente pensó que los sospechosos eran el padre y la madrastra. Usaron perros de búsqueda, y encontraron el cuerpo de la niña enterrado justo al lado de su casa, y terminaron encontrando también el cuerpo del hermano mayor de la niña, que había sido asesinado por su padre 2 años antes, también a los 14 años. Su padre había dicho que su hijo se había ido a vivir con su mamá a otro estado, así que nadie cuestionó su desaparición. Aparentemente el padre y la madrastra habían abusado de los niños toda la vida, y los mantenían prácticamente encerrados. No trabajé directamente en el caso, pero soy policía en el área donde ocurrió la desaparición de Skylar Nice. La mejor amiga de Skylar desde la infancia, y una nueva amiga de la preparatoria, planearon su secuestro y asesinato. Atrajeron a Skylar fuera de su casa a las 12:30 de la mañana para pasar el rato y fumar marihuana, como lo habían hecho muchas veces. Las amigas entonces la llevaron al bosque y la apuñalaron más de 50 veces. Luego cubrieron el cuerpo con piedras, barro y ramas. Durante la investigación sobre su desaparición, las 2 amigas ayudaron a la familia a distribuir carteles de personas desaparecidas, y reconfortaban a la familia diciendo que Skylar volvería pronto a casa. Fueron declaradas culpables de asesinato y secuestro. A una le dieron 30 años, y a la otra cadena perpetua. Cuando se les preguntó por qué habían asesinado a su amiga, su respuesta fue: Ya no queríamos ser su amiga. Skylar solo tenía 16 años. Mi hermano es policía y me mantuvo enterado de este caso. Una niña desapareció, creo que tenía 5 años. Fue vista por última vez montando su bicicleta en el patio de su casa. Resultó que el vecino de la niña había sido el que la había matado, y su esposa lo delató a la policía. Siempre aplaudiré a esta mujer por esto. Normalmente las esposas intentan ocultar los delitos de su pareja. Mi hermano me dijo que tuvo que fingir empatía y camaradería con el tipo, por mucho asco que le diera, pero que tenía que hacerlo para obtener una confesión honesta. Dijo que el cabrón no perdió tiempo en presumir lo que hizo, sonriendo todo el tiempo. Invitó a la pequeña niña a su casa, tomó una bolsa de basura y la usó para sofocarla. Describió cada detalle,
cuánto tiempo le tomó, lo apretada que tenía la bolsa, y lo emocionante que era tener el control de la vida de otra persona. Pero la parte más asquerosa, admitió que viajó con el padre de la niña en su camioneta, ayudándole a buscar a su bebé desaparecida. La idea de que ese pobre hombre estaba sentado al lado del asesino de su hija todo el tiempo es escalofriante. Cuando el padre se enteró, le rogó a mi hermano que lo dejara solo en un cuarto con su vecino, por unos minutos. Mi hermano, siendo también un padre, estaba considerando seriamente dejar que este tipo tuviera un tiempo a solas con el asesino de su niña. Sin embargo, otro policía le dijo que no podían hacerlo, porque no querían que el padre de la niña matara a este pedazo de escoria humana, y corrieran el riesgo de ir a la cárcel. No soy un policía, pero en mi estado 2 niños desaparecieron después de salir de la escuela. Después los encontraron sin riñones. Los habían capturado traficantes de órganos de Bangladesh. El gobierno del estado tuvo que bloquear el acceso a Internet por 3 días para intentar contener el pánico de la gente. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntanosla en los comentarios, los leemos todos. Suscríbete para ver más historias y testimonios reales.